Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Kiosqueando. En Kiosco, con mi queridísima amiga Leslie Moyano. Conozco a Leslie de años. Siempre tenemos las conversaciones más complejas y más responsables. Para mí Leslie es una de las personas más responsables en el escenario cultural boliviano. Es alguien que de veras cree en lo que dice y defiende sus ideas, y eso es algo que me parece admirable de ella. Le agradezco muchísimo que se haya dado el tiempo por estar aquí conmigo y con nosotros, por supuesto, aquí en la casa de Kiosco. Quería traerla porque hay un montón de cosas de las que siempre hablamos que me parece que podemos darle vueltas, podemos hacerlas públicas. Hola Leslie, ¿cómo estás? Radita, gracias por la invitación. Yo siempre feliz de venir a charlar contigo. Leslie es fotógrafa, ha estudiado arte en Chile, vive acá desde hace 15 años. Más o menos. Para no darle demasiadas vueltas, ¿qué es la fotografía boliviana? Es una gran pregunta, ¿no? La fotografía boliviana. Yo creo que es como la propia historia de Bolivia, ¿no? Es algo que todavía no se define. Es algo que está marcado, obviamente, también por la colonización. Y para mí, la fotografía boliviana, personalmente pienso, es la forma en la que o es el medio que más ha dado respuestas respecto a la identidad boliviana. Eso es una gran visión de la fotografía. Estoy de acuerdo contigo cuando hablas de la historia del mundo y de Bolivia a través de la fotografía. Eso habla de cierto tipo de fotografía, de la fotografía como un documento. Claro, como documento y también artística, contemporánea sobre todo. Eso es algo de lo que quisiera que hablemos. Voy a contarte algo que ya te he debido contar, lo voy a contar de nuevo. Un día estaba en un proyecto hermoso lleno de fotógrafos que se llama 24, uh-huh. que llegó gente de todos lados. Y había artistas bolivianos, fotógrafos bolivianos internacionales, había un montón. 20 fotógrafos. 20 fotógrafos, eso, perdón. Y habían mesas redondas que se organizaban según ciertas dinámicas. Había una mesa de feminismo, me acuerdo, en esa versión que se hizo acá en Bolivia. En la que estaba Néstor Garrido, que es un fotógrafo venezolano tan increíble que tuvimos la posibilidad de tener acá en la casa. Uh-huh. Y había una discusión de globalización. Y había otra mesa de fotodocumentalismo. Y estaba yo, y no había nadie interesado en el fotodocumentalismo. Y el fotógrafo con el que yo estaba, un amigo mío, volviera a no decir su nombre, estaba enfurecido por decir, es que a los jóvenes ya no les interesa el fotodocumentalismo. Estábamos hablando de personas de 40 años que están poniendo en debate a los jóvenes, vamos a decir, de 25, 30, en ese entonces. Y yo me quedo pensando, ¿qué significa el fotodocumentalismo y el impacto del fotodocumentalismo en la fotografía en general? Es que lo que pasa es que el fotodocumentalismo, nace un poco en el periodo moderno, ¿ya? La fotografía nace un poco finales, bueno, ni tan finales, en 1840, y ya rápidamente se convierte en este aparato con el cual podemos registrar el mundo, ¿no? Y la fotografía documental nace un poco de la fotografía directa, que era esta fotografía que quería ser modernista, que quería llamarse, o quería ser un medio autónomo, ¿ya? Y en ese sentido, el documentalismo manejaba como estos discursos universales, también propios de la edad moderna, ¿no? De la etapa moderna. Entonces era esta visión del fotógrafo, esta visión única, este genio descubridor del mundo que iba y traía estas imágenes
de pueblos indígenas o historias que en Europa y Estados Unidos no se veían, ¿no? Entonces el documentalismo tiene este... En la fotografía, porque la pintura llevaba haciendo eso 300 años, ¿no? Pero es diferente desde la fotografía, porque la fotografía en sí, la cámara, si lo analizamos desde un punto filosófico, es un aparato cargadísimo de ideología, ¿no? Y en ese sentido el documental trataba como de universalizar estas ideas. Y es por eso que hay el quiebre después. Y me imagino que en esa mesa, por eso había esta ausencia de gente joven, porque la gente joven de esa época ya eran gente, jóvenes más posmodernos, ¿no? Posmodernismo, un poco quiebra con el modernismo, por ende en documental, y se busca esta multiplicidad de historias en las cuales podemos trabajar la identidad, el género, la memoria, el territorio, y ya no solo esta única visión que en ese sentido el documentalismo te daba, ¿no? Entonces un poco cuestionan eso. Y tienes justamente en este encuentro de 20 fotógrafos, si bien eran documentalistas, la mayoría eran narrativas, pero eran narrativas un poco más de autor, más mezcladas con el arte contemporáneo, con la experimentación también, ¿no? Me imagino que por eso esa mesa estaba un poco vacía, porque era un poco el documental clásico, ¿no? La pintura del siglo del pasado también está cargada de ideología. Pero es diferente, o sea, ahí está la gran diferencia entre la pintura y la cámara y la fotografía, digamos. ¿En qué sentido? En que la pintura siempre ha representado algo, ¿no? O sea, siempre es la mano del pintor, el pincel, etcétera, ¿no? Pero la fotografía tiene esta cualidad de capturar la realidad, ¿cierto? Maneja el mismo lenguaje de la pintura, y ahí te digo que está cargado de ideología, porque maneja la misma, la perspectiva lineal, renacentista, ¿no? El punto de vista, el encuadre, ¿no? O sea, uno escoge qué entra, qué sale, compone, etcétera, ¿no? Maneja ese mismo lenguaje de la pintura, pero se diferencia en el hecho de que la fotografía, al ser es una reproducción técnica de la luz, por ejemplo, ¿no? Física en el contexto de la fotografía analógica. En el contexto de la fotografía digital sigue siendo física, pero es una interpretación, pero es una luz que ha rebotado de algo que estaba ahí, o sea, todavía sigue siendo eso, estuvo ahí, tiene esa conexión todavía con la realidad, que la pintura nunca la ha tenido. Entonces ahí está la gran diferencia entre la pintura. O sea, la pintura puede trabajar, digamos, temas, no sé, deconstructivos, de territorio, pero el hacerlo con la fotografía tiene esta carga política decolonial mucho más fuerte. Hay que tener cuidado, porque yo creo que ese vínculo con la realidad sí se daba en la pintura en el siglo XVII. Pero no hay un hecho físico, a eso me refiero. La fotografía es un medio técnico, o sea, la fotografía nace en una sociedad tecnocientífica, o sea, no nace con artistas como la pintura. La fotografía nace en una cuna científica, de personas que trataban con la química y los procesos físicos, capturar la luz, fijarla en una superficie estable, digamos, ¿no? Entonces, tiene esa cuna científica, técnica. Bueno, nos vamos a poner a hablar de Benjamin, ¿no? Y vamos a empezar a hablar del arte después de la mecanicidad, del aparato, del registro, de la multiplicidad de impresiones. Uh-huh. Yo amo la fotografía documental porque me permite aproximarme a la historia, pero me acabas de decir que la historia que yo miro a través de la documentación está ideologizada, y entonces me está mintiendo. Básicamente. Entonces me ha puesto en un mal lugar en el que me acabo de descubrir que y en ese punto, mi vida ha sido una mentira. No, claro, y en ese punto no se diferencia con la pintura. O sea, desde ese punto la fotografía es un medio de representación más. En ese sentido es igual que la pintura. En el sentido ideológico, digamos, ¿no? En el sentido mecánico, no. Me da miedo pensar que no puedo acceder a una historia sin ideología. Me da miedo. Es que es el punto de vista.
Mira, has leído, abajo en la biblioteca tienen un libro de Susan Sontag, ¿no ves? Sobre la fotografía. Ajá. Y el primer capítulo de ese libro empieza narrando y describiendo la metáfora de la caverna de Platón. O sea, imagínate, la fotografía en ese sentido nos lleva incluso mucho antes que el modernismo, mucho antes que todo. O sea, vamos al origen, digamos, de la cultura occidental, que es Grecia, y el pensamiento humanista, y Platón, y etcétera. Esta metáfora dice, ¿no? La metáfora de la caverna de Platón cuenta, ¿no? Que hay debajo de la tierra hay una cueva y hay unos sujetos que están encadenados mirando una pared. Detrás de ellos hay una fogata, un fuego, y atrás hay unos sujetos que sostienen unas formas que generan sombras con el fuego. Para estos sujetos, estas sombras que se mueven es la realidad. Hasta que un día liberan uno de los sujetos, sale y se da cuenta que lo que estaba mirando eran imágenes, eran sombras, y que en realidad la realidad era aquello que estaba afuera. Entonces Platón ahí está postulando que nosotros estamos de alguna forma mediados por el lenguaje, por las imágenes. Por ende, nunca vamos a poder acceder a una realidad totalmente objetiva, porque siempre estamos mirando desde un punto de vista, desde uno propio, o la fotografía de, no sé, de tal documentalista, es la visión de esa persona, no es la tuya. Eso suena bastante Matrix. Pero imagínate que ese pensamiento está desde el nacimiento de nuestra cultura occidental, ¿no? Y en ese sentido, por eso digo, la fotografía y la pintura, y en realidad el lenguaje, las palabras, todo son mediaciones. Es que yo creo que en algún momento, si había una normativa, va a hablar el que fue a estudiar arte a la universidad, yo creo que en algún momento había una normativa de que la pintura tenía que ser una representación de la realidad, lo más cercana a la realidad posible. Hasta que se inventa la fotografía. Pero estamos hablando por lo menos del siglo XIII. Hay como estas mitologías sobre Leonardo da Vinci diciendo que él tenías que convencer que esas uvas pintadas tenían que convencer al pájaro para que quisiera comérselas, ¿no? Y entonces, ok, vamos a seguir adelante. ¿Qué representa la fotografía? ¿En qué está la fotografía contemporánea boliviana? Hay muchos fotógrafos documentalistas. Me parece que Andrés Hunter ha hecho una serie de exposiciones, una serie de curadurías sobre fotodocumentalismo, que, por ejemplo, sobre los incendios, que a mí me han parecido emocionantes, angustiantes, emotivas, sí, que se han sido capaces de desatar un montón como de conflictos en mí simplemente por la fotodocumentación. Y me parece que eso todavía está en la foto boliviana y en la fotodocumentación boliviana, ¿no? Bueno, o sea, como en la pintura y el arte hay distintas ramas, digamos, de la fotografía, ¿no? Está la documental, como la que comentas de Andrés Hunter, por ejemplo, ¿no? Que de alguna forma nos conmueve, porque es cierto, o sea, esas fotos que muestra el Andrés es lo que él ha visto, ¿no? O sea, eso es cierto. Él ha visto eso y nos conmueve y está como denunciando un hecho bastante trágico y etcétera. Que nos afecta a todos. Claro. Esa es una función de la fotografía, pero después hay otra función que también otros fotógrafos, pongamos al River, por ejemplo, el River Claure, que en realidad su fotografía no es documentar, digamos, no es mostrar, sino es comentar, cuestionar, poner en crisis. Y ese tipo de fotografía tiene esa función justamente, ¿no? La de, no sé, cuestionar, de construir. Vamos a decir que eso es un poco más territorio. postmoderno. ¿Desde cuándo crees que existe esa fotografía en Bolivia? Yo diría que desde hace unos pocos años. Porque, a ver, a Bolivia obviamente llega todo más tarde, pues, ¿no? Imagínate que seguíamos en la fotografía documental, que es una gran fotografía, o sea, tiene todas sus justificaciones, pero creo que ciertos fotógrafos, como, a ver, si vamos un poco más atrás, por ejemplo, el Gumo,
el Oscar Barberí, que no es de acá, pero ya su fotografía en ese entonces, en esos años, ya empezaba igual a cuestionar, no sé, la fotografía del retrato, el cuerpo, las infancias o no sé, me acuerdo de esas fotografías que tenía de estos albañiles, pero con esta iluminación bien, no sé, barroca. Ya había la fotografía como ese medio para empezar a cuestionarnos, ¿no? Pero es muy reciente, es el Oscar Barberí cuando hacía esas fotos, hace unos 15 años, 10 años. ¿Tú ubicas cuáles fotos Por estoy supuesto, hablando, no? Conozco muy bien la obra de Oscar. Sí tiene que tener... Julio González igual, hace años también empezó a usar la fotografía. Me parece que son entre el 2007 y el 2010. Ajá. Podemos ir rastreando y son justamente artistas, o sea, bueno, fotógrafos, pero que empezaron que en realidad eran artistas que empezaron a usar la fotografía como un medio, ¿no? Y empezaron como a cuestionar desde el propio medio estas nociones, ¿no? Sobre todo Julio, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de una exposición que fui de él, pero de kiosco, pero hace miles de años, cuando kiosco era ya por el Cine Center, y que tenía esas como fotografías de estos fisicoculturistas, pero que estaban recortadas y estaban como de una fotografía, entre fotografía y escultura, que me parecieron igual, que empezaban como a tratar de construir esta noción de la fotografía que tiene que ir en una pared, él las ponía sobre un Plinton blanco y la fotografía era recortada y puesta como una escultura. O sea, me pareció a mí muy genial, ¿no? Qué interesante. Me acuerdo, he trabajado muchas veces con Julio y he visto como toda su madurez, pero evidentemente siempre he estado más interesado en su reflexión sobre el cuerpo. Siempre está como, siempre hay como un cuerpo masculino en conflicto que me ha llamado siempre la atención, pero no lo había visto ahora y no había entendido que esas obras tienen que ver sobre una reflexión sobre fotografía, pero hay algo que me gustaría sacar adelante. ¿El collage de cuándo es? ¿Tú sabes de algún artista que hace collage en este país? Ah, ¿en este país? No, claro, porque si no me voy a lanzar hasta Braque, pero no me quiero ir tan antiguo. O sea, ¿collage en qué sentido? ¿Collage así en Photoshop o collage? Bueno, pero... el típico collage pop, digamos. A mí me parece que uno de los grandes valores del trabajo del Ale Dorado de los años 90 y del Sol Mateo... La Ale Dorado, claro. Ajá. Es este collage híbrido, posmoderno en términos de Lyotard, que de todos modos está haciendo como una referencia a la historia, está utilizando como el Photoshop, que era como un descubrimiento ridículo en Bolivia, pero real. O sea, es chistoso que estuviéramos descubriendo el Photoshop a finales de siglo, pero bueno, es una realidad. Pero es Bolivia. Bueno, miércoles, yo no le perdono eso a Bolivia, que nos escudemos detrás de la bolivianidad para justificar el atraso, ¿no? O la falta de reflexión. Pero es lo que estábamos hablando hace rato, pues, Rada. O sea, es la falta de formación. Si tuviésemos formación como tal en artes contemporáneas, no estaríamos tan atrasados tampoco, ¿no? Yo no sé si es la falta de formación o la falta de debate. Porque pero es que hay que tener, pues, bueno, yo vengo de, o sea, es discutible, hoy podríamos decir no se necesitan las escuelas, las universidades no sirven para nada, o sea, hoy está todo en internet, bla, bla. Pero yo soy una gran defensora de que sí son necesarias las escuelas, porque también ahí es donde surgen los debates, justamente. No, o sea, uno puede consumir información en internet, pero no hay ese feedback, no hay esa contraposición de pensamientos, de reflexiones, a mí me parece, no, a mí no me parece, o, ¿me entiendes? Que se dan en las escuelas, en el juntarse con gente, en discutir, mirar ejemplos, no sé, construir conocimiento. Entiendo. Pero todavía no hemos llegado en Bolivia a decir hay dos escenarios, porque en el arte contemporáneo como nosotros lo entendemos, o en las artes visuales simples como nosotros las entendemos, hay como varios bandos, ¿no? Están los que vamos a definir como los artistas tradicionales, que existen en todo el país, tienen sus propias redes y sus propios espacios de diálogo
y sus propios mercados, y están los que en algún momento fueron definidos como los otros o los alternativos o los contemporáneos, pero que en realidad hoy en día son un gran híbrido de gente definida como contemporánea porque no puede ser definida desde otro lado. Uh-huh. Eso existe en la fotografía. Están los fotodocumentalistas tradicionales, retratistas, paisajistas, todos en una bolsa, y están lo mismo de nuevo los contemporáneos, que están todos los demás. Uh-huh. Como en los 90 les hubiéramos dicho alternativos. Claro. Sí. Pero yo creo que eso no está mal. O sea, yo creo que no tenemos que estar todos, porque como te digo, cada tipo de fotografía o cada práctica tiene su propia función, ¿no? Tiene su propia lógica también. Pero entonces, existe... ¿Pero hay circuitos de la fotografía? ¿Existen circuitos de la fotografía en Bolivia? Están empezando. No, o sea, no hay formalmente, creo. ¿Hay fotógrafos? Hay fotógrafos. ¿Y cómo se vinculan esos fotógrafos entre ellos? No sé. ¿Tú tienes amigos fotógrafos? Claro, casi todos mis amigos son fotógrafos, pero nos hemos vinculado por conocernos, no sé, las redes también. Yo conozco muchos que nos hemos conocido más por las redes y después nos hemos visto como en persona, pero yo creo que lo que nos ha unido es que en cierto momento, por ejemplo, cuando fue el 20 fotógrafos, hubo un movimiento, o sea, movió gente y muchos fotógrafos se conocieron con otros fotógrafos bolivianos que no sabían que existían. Después, otro momento importante fue el que mencionaste, el de 24 horas, el proyecto de Medio Limón, que también movió las aguas y de nuevo puso en circulación fotógrafos, y otra vez fotógrafos se conocieron entre sí, ¿no? Y empezaron como a discutir. Otros movimientos, los colectivos, por ejemplo. El Guarmifoto fue otro que movió, generó, pero más en tema de fotógrafas mujeres. Después, antes había otro colectivo en La Paz, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero después empezaron como a ver estos como especies de encuentros fotográficos, ¿no? Tienes después el Fotofest en La Paz, que también mueve de alguna forma. Y ahora hay un pequeño movimiento igual interesante que se está dando en La Paz desde Casa Prado, por ejemplo, ¿no? Que igual está moviendo. 24. Ajá, y están las 24. Ajá. Hay como pequeños circuitos que se han ido como que relacionando y conectando a partir de esas iniciativas también fotográficas, ¿no? Y el otro, el festival que hace La Manzana 1, que también trae fotógrafos de todo el país y que también empieza a generar estas redes y estos circuitos también, ¿no? O sea, en ese sentido, estos momentos son bien importantes también como para reflexionar y conectar, ¿no? ¿Con qué sueña un fotógrafo? ¿Cuál es su sueño máximo? Depende. Depende. ¿Cuál es tu sueño máximo como fotógrafo? ¿El mío? Ajá. Por ejemplo, es que depende qué te mueve en la fotografía, ¿no? A mí me mueve mucho, por un lado como fotógrafa, pues nada, el registro, el rescate, la valoración de los momentos, de los instantes. Pero como curador igual mi sueño es pues poder gestionar y hacer redes y circuitos importantes de fotografía, ¿no? Encuentros, pero de este tipo de fotografía, ¿no? O sea, más contemporánea, no que esté mezclada siempre con el documental, ¿no? Si bien algo que no podemos definir, ¿no? Porque no hemos podido definir qué es la fotografía contemporánea. No, sí, la fotografía contemporánea es esa fotografía básicamente posmoderna, es la que se cuestiona, la que deconstruye, la que es experimental, la que es igual, inclusive documental, pero siempre tiene una pregunta sobre aquello que es documental, por ejemplo, ¿no? Esa es la fotografía contemporánea. O sea, es lo mismo que el arte contemporáneo, es la pregunta por el medio también, ¿no? O sea, la pintura por la pintura o la fotografía por la fotografía. Pero en el caso del arte por el arte, por ejemplo, es una reflexión bien antigua en el arte. O sea, la revolución de Joshua Kosuth me parece que es de los años 60. Porque la pintura tiene más trayectoria, pues.
La fotografía es de que siglo XIX, mediados, casi, un poquito antes. Ya bueno, pero después de la Segunda Guerra Mundial de alguna forma hubo un borrón y cuenta nueva, ¿no? Un nuevo comienzo. Pero no sé, o sea, la fotografía contemporánea es esa que se cuestiona sobre su propio medio también. Y en ese sentido, a diferencia de la pintura, la fotografía tiene, como te digo, estas nociones que podemos rastrearlas como te digo, esta herramienta o aparato ideológico, ¿no ve? Porque la fotografía se la ha usado de forma política, se la ha usado de forma selectiva, por ejemplo, ¿no? O sea, fotografía de carnet, fotografía de presos, fotografía de rarezas, fotografía etnográfica, antropológica, selectiva, fotografía de arte, fotografía de paisaje. O sea, es un medio que se lo ha utilizado de maneras muy políticas a veces, muy sesgadas también, a diferencia de la pintura, ¿no? O no sé, la escultura. Y en ese sentido la fotografía contemporánea cuestiona todo ese aparato fotográfico ideológico, ¿no? Desde su perspectiva de las comunicaciones, hoy en día la fotografía digital, la fotografía en redes sociales, la fotografía con inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, es esta fotografía que cuestiona todas estas bases, ¿no? Todas estas ideologías atravesadas que tiene, ¿no? Por su propia historia. Pero de todos modos hay un mercado para cierto tipo de arte y es esencialmente documentalista. O en Bolivia. En Bolivia... Supongo que sí, sí. Al menos en Bolivia, localmente sí, porque hay fotógrafos que venden sus obras afuera, ¿no? Ya, acá pero eso no es un mercado de cositas ese, ¿no? Igual que las pinturas, perdón, yo no quiero menospreciar a nadie, pero sigo vendiendo una cosa que la gente está comprando materialmente. No hemos llegado a la digitalización de ese mercado, no en Bolivia. Claro, es que la fotografía en sí tiene esta cuestión que justamente es también controversial, ¿no? Porque la fotografía, para poderla vender, tienes que, no sé, imprimirla en un papel que te dure más de 100 años. Y tiene que estar, no sé, encuadrada o con ciertos sistemas que mantengan la humedad, por ejemplo, ¿no? Porque es algo que desaparece, pues no es eterna, ¿no? Y hay... Pero en Bolivia eso no existe. No, en Bolivia no existe ese papel, por ejemplo, ¿no? Si vos vas a preguntar a Icónica, por ejemplo, tienen papeles que no sé si llegan a los 100 años, digamos. Y eso es un dato muy importante, ¿no ve? Para vender una obra, o sea, con el tiempo tiene que aumentar su precio, entonces tiene que durar en el tiempo, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar con la fotografía en 30 años? Mira, la fotografía, cuando apareció la fotografía digital dijeron que iba a morir, no murió. Ahora que apareció la fotografía con IA, digamos, bueno, no es fotografía, son imágenes con inteligencia artificial, también piensan que va a morir. Y más bien yo creo que hay una vuelta justamente a los inicios de la fotografía, ¿no? La fotografía analógica, la fotografía, no sé, de placa, por ejemplo, o la cenotipia. O sea, nada va a morir mientras yo me encapriche en hacer que algo no muera, ¿no? Pero para que yo me encapriche voy a tener que encontrar cierto tipo de motivación. Entonces, a lo que yo me voy es que, por supuesto, los chicos de Casa Prado están haciendo un trabajo increíble que me parece que es no solamente interesante, sino es importante. Están tratando de conservar archivo, conservar negativos y de articular como una serie como de fenómenos para construir relatos y debates sobre la fotografía. Me parece que alguien tiene que hacerlo, pero no por eso como lo que hacen lo que está haciendo todo esto no genera de todos modos debates en la sociedad común de este país. No. Entonces igual yo puedo pensar que la fotografía es cualquier cosa, puedo imaginarme, qué sé yo, una pintura con el pelo de mi cara. Sin embargo, eso, o sea, a no ser que sea muy bonito y que alguien lo encuentre como atractivo para ponerlo en su casa, eso no va a pasar totalmente desapercibido e insignificante. Aunque claro que el común denominador
boliviano, o sea, la fotografía, claro, todavía sigue vinculada a esa cuestión más documental, como vos dices, ¿no? O de paisaje, digamos, ¿no? El paisaje, o la planta, o no sé, del atardecer. A mí me parece que a mí la inteligencia artificial está dándome la vuelta, Estoy todavía viendo qué está sucediendo porque evidentemente en todas mis investigaciones, en las publicaciones que hacemos nosotros acá, me está dando muchas posibilidades y me está resumiendo mucho los tiempos de investigación. Me recomienda libros o me combina reflexiones y yo digo, wow, esto realmente es increíble, este bicho es realmente inteligente y si tiene la mínima memoria como para poder articular algunas reflexiones que yo tengo de forma dispersa en mi archivo, ¿no? Pero no sé todavía hacia dónde nos está conduciendo como fenómeno, al margen de lo que yo puedo utilizar en mi vida cotidiana. Mira, ahí entramos un poco en el tema de la postfotografía, que la postfotografía es este término acuñado por Joan Fontcuberta y que es lo que queda de la fotografía, ¿no? Y por ejemplo, la postfotografía, un ejemplo te voy a dar. Por ejemplo, hay un fotógrafo que se llama John Raffman y lo que él hace es entrar a Google Street View. Su proyecto se llama Los 9 ojos de Google. Entra a Google Street View y lo que hace es seleccionar escenas que le parezcan poéticas o escenas que ocurre algo como absurdo o ocurre algo extraño, no sé, hay unas fotos ahí increíbles, así que un auto se está incendiando, después un perro haciendo algo o gente, o sea, las escenas más absurdas que puedes encontrar. Y él se dedica como que a recorrer todos los días el Google Street View y lo que hace es curar imágenes. Y después estas se exponen en su web, se exponen en galerías, en libros. Pero eso no desata como los conflictos de Richard Prince, ¿no? Eso no transgrede los derechos de autor. No, pero es que ahí la discusión ya no es ni siquiera esa, porque ya asumimos que esas fotos no son de nadie, son de una máquina. Son de estos 9 ojos que están en un auto y que... O sea, ese discurso ya está asumido, digamos, ¿no? El discurso aquí yo creo que o lo que pone en cuestión es que ya el fotógrafo ni siquiera necesita hacer fotos porque ya estamos rodeados de tantas imágenes, o sea, hay tantas imágenes en el mundo que no... Pero no puede pasar que el Google diga esta fotografía es mía porque la ha hecho mi máquina, porque me pertenecen los derechos de autor. Es público. Pero el problema de que sea público no tiene que ver con que sea fácilmente accesible, sino de que yo esté beneficiando económicamente sin permiso. Pero es que, bueno, en ese sentido este tipo no ha tenido nunca ningún problema. Not yet. Lleva años haciendo ese proyecto, creo que desde el 2000... ¿Desde cuándo están los Google Street View? Años. Bueno... No sé. No con eso estoy diciendo que sea tan distinto a lo que hizo Richard Prince. No, claro. Y tampoco quiero darle demasiadas vueltas porque no es que voy a ser yo el que me queje por conservador, ¿no? Es que por eso, es que asumimos que esas imágenes... A ver, si vos has leído alguna vez la letra chica de Instagram... No. Bueno, en la letra chica de Instagram dice que todo lo que tú subas a esa página... Es suyo. Ajá, pierdes los derechos y lo puede usar cualquiera, esas imágenes. De hecho, ellos mismos alimentan su propia inteligencia, ¿no? Y eso fue el gran shock, digamos, ¿no? Para todos los ilustradores, creo, sobre todo. Pero bueno, esa no es la discusión. La postfotografía en sí plantea justamente esto. Vivimos en un mundo inundado de imágenes. ¿Para qué hacer más imágenes? ¿Me entiendes? O sea, ahora la fotografía está en nuestros celulares, la hace tu mamá, la hace la tía, la vecina. O sea, estamos saturados de imágenes. Entonces la postfotografía lo que dice es ¿para qué hacer más? Ahora la función del artista es ser este curador, este surfer, digamos, en este mar de imágenes y darles un nuevo sentido, resignificar. Y de ahí tienes también otras prácticas que empiezan también a resignificar los archivos, por ejemplo, lo que hace Casa Prado, por ejemplo. Es mirar lo que ya hay y darle un sentido nuevo.
Entonces ahí la función del fotógrafo ya ni siquiera es hacer fotos, sino es dotar de sentido a las imágenes que ya hay. Entonces no sabemos qué va a pasar en 30 años. No sé qué pasará en 30 años. Sí, todo pasa muy rápido hoy en día, ¿no? No, o sea, en los últimos 30 años lo que ha pasado, a mí no me parece tan sorprendente lo que ha pasado en los últimos 30 años en el arte. O sea, desde los 90 seguimos nomás desde lo mismo. Y de hecho todavía hay como un montón de caras conocidas desde los años 60, ¿no? Como David Hockney o qué sé yo, Gabriel Orozco, siguen por ahí, que son bien siglo XX. Cualquier tipo de transformación que se haga, no creo que se haga para destruir lo que estaba antes, o destruir el mercado, o destruir toda la estructura que ya está. Seguramente van a haber transformaciones institucionales que se van a adaptar a las nuevas condiciones de la tecnología, que eso es lo que parece razonable, ¿no? Yo voy a darme un giro. Un día estaba con Ramiro Garavito en la presentación de la convocatoria del Pedro Domingo Murillo. Seguramente tuvo que haber sido el 2007. Yeah. Y él y Ramiro Garavito, que era el curador del concurso del Pedro Domingo Murillo, dijo que se iban a abrir al arte contemporáneo, y había en la sala había un montón de artistas tradicionales y quisieron pegarlo, se súper enojaron con él, dijeron que eso no era arte, y se generó como un debate chistosísimo porque era como un anacronismo ridículo tratando de autodefenderse. Pero después de eso no ha cambiado gran cosa, seguimos ahí y sigue habiendo gente enojada, ¿no? Y de hecho ayer leí en el Facebook de un onomástico de Ramiro en el que alguien se quejaba y decía, enseñaba algo demasiado contemporáneo, siempre lo odié cuando era su estudiante. Y yo me quedé pensando, eso está totalmente fuera de contexto. Falta escuelas, sigo insistiendo. ¿O no? Oye, es que las escuelas que hay acá son bellas artes básicas, digamos. O sea, no lo digo en mala onda, pero la de La Paz, por ejemplo, de acá. Yo soy el primero que se queja de que estos no entienden nada. Yo soy el primero. Por eso, entonces, de ahí que uno viene y quiere ser más contemporáneo y todos se rasgan las vestiduras, sobre todo los más conservadores, obviamente, pero no sé, ya hay kiosco, por ejemplo, es un oasis. Pero aún así hay Joaquín Sánchez y Nardas Alvarados, que Nardas sí tiene un montón de títulos, pero que no bajo ninguna condición ha tenido una educación tradicional. Y está el Iván y está el José Vallivian. Hay un montón de gente que ha construido relatos, discursos y carreras profesionales de lo más inteligentes y de alguna forma invaluables para este país, sin haber recibido una educación, digamos, tradicional u ortodoxa. A muchos niveles parece que la ortodoxia de la educación que recibimos hoy en día en este país es más perjudicial, te llenan un montón de ruido a la cabeza. Ya, pero hay un detalle que no estás viendo, Rada, que es ¿quiénes han validado eso? ¿O quiénes han visibilizado eso? Me imagino Kiosco, Raquel, vos, ¿de dónde vienen? Ustedes vienen de escuelas también, vos has estudiado en México, Raquel ha estudiado en Israel, o sea, son gente que ha ido a una escuela y cuando ha llegado acá ha visto el trabajo de esos artistas y ha dicho, sí, esto es arte contemporáneo, voy a escribir, vamos a hacer una exposición, bla, 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 bla. O sea, y eso, por eso, la escuela es igual. Si no hubieses vos ido a la escuela, no sé, a la universidad, quizás no hubieses identificado esas cosas, qué sé yo. Pero ¿quién ha legitimado a Raquel para que sea legitimadora del Chilín? O sea, es una cadena de favores. No, o sea, pero es que es tener ese conocimiento que te da, digamos, o que te da esa validación. Bueno, no sé, es controversial, pero a lo que me voy es que no es que el artista se ha hecho solo, sino que por suerte para esos artistas había ya una plataforma que se estaba formando, ¿o no? Curadores, por ejemplo, investigadores o pensadores. Yo quiero pensar que en el caso de estos chicos ha sido como en el caso del Joselo y del Iván, quisiera pensar que ha habido como
inquietud creativa que ha sobrepasado todo tipo de barreras sociales que les hubieran impedido realmente expresarse en sus condiciones. No, está bien. En algún momento han tenido que tener mucho valor como para decir, voy a seguir mi voz hasta donde me lleve. Ya, pero ¿quiénes los han, o sea, a eso me refiero? Bueno, pero ¿Quiénes los han puesto en el circuito? ¿Quiénes han vendido sus obras? No ¿Quiénes creo que haya sucedido de la noche a la mañana. Creo que ellos de todos modos, han estado 15 años peleándola para que suceda. Pero sucedió, digamos. Gracias a Los Ángeles. Yo soy el primero que cree que eso tiene que suceder y que no es justo que los artistas pasen desapercibidos cuando son tan importantes para nuestra sociedad, nuestra historia y lo que nos identifica. Soy el primero que cree que se merezcan no solamente reconocimiento y agradecimiento, sino también cierto tipo de seguridad económica, que es algo que no se ha conseguido en nuestro país. ¿Algo más? No sé, dime tú. Es que ya estábamos hablando sobre este asunto de todo lo que no pasa y debería pasar. Siempre hablamos de lo mismo. Yo siempre me preocupo por lo mismo. Ustedes ya me conocen. Y estaba pensando en Ramiro Garavito, en escribir un libro y en hacer una exposición. Sí. Y he estado ordenando mi archivo, el archivo que tengo yo sobre Ramiro, y hay cosas que de repente a mí me parecen divertidas de Ramiro, como por ejemplo Ramiro estuvo en la cárcel antes de irse a Venezuela, estuvo en la cárcel durante la dictadura, y son cosas que nosotros conocemos al intelectual Ramiro, pero no conocemos al Ramiro revoltoso, revolucionario de izquierda durante los años 70, no lo conocemos. Y esa es una faceta de Ramiro que a mí me sorprende. En algún momento yo le comenté a él y le dije, yo había encontrado una lista de gente que había sido arrestada durante la dictadura y aparecía su nombre. Y yo le pregunté y me dijo que sí era verdad, que sí había sido arrestado y que sí había estado, que había sido como una de las razones por las que se había ido. Y yo me quedé como fascinado por esta historia tan callejera de un artista como tan intelectual, tan frío, tan sereno, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cosas que a mí me interesaría hablar con Ramiro, sobre Ramiro, que lamentablemente falleció este año. Ojalá podamos ir descubriendo realmente otras presencias sobre él, ¿no? No, y es lo que hablábamos también, o sea, yo te decía, o sea, estos personajes que han sido importantes para el arte contemporáneo, digamos, ¿no? Como Ramiro, es importante hacer todo este proceso para que se conviertan en un patrimonio, o sea, un patrimonio de todos, ¿no? Y para eso es lo que estás haciendo tú, hay que investigar, hay que documentar, hay que catalogar, o sea, hay que armar el patrimonio para que perdure, ¿no? En una exposición, en un libro, pero es la única manera de que pueda seguir ese conocimiento y no quede ahí olvidado, ¿no? A ver, para terminar, recuérdame por qué es importante recordar. Porque, a ver, es importante porque hay una frase que dice que todo lo que no se nombra no existe. Si no lo nombras, no existe, ¿no? Y en ese no nombrar es justamente la misión, digamos, de nosotros como curadores, como gestores, como investigadores, es, en el caso de Ramiro, nombrar eso, ¿no? Nombrar su obra, nombrar su pensamiento, convertirlo en materia, ¿me entiendes? Porque si no va a quedar en una historia olvidada ahí, en una anécdota, ¿no? Y es importante, pero hacer todo este proceso, que es el proceso más básico de eso, ¿no? Que es la investigación, que es la catalogación de todo lo que hay, el archivo, las fotos, o sea, es esto que hablaba Berger también, esto de la mistificación, o sea, hay que construir el mito también de Ramiro, ¿no? Para que quede, pues. Y que se convierta en un patrimonio, justamente un patrimonio cultural de todos, ¿no? Porque si está ahí guardado en su casa, no sirve de nada, pues. Y creo que es nuestra misión también, como la misión del curador, es justamente eso, ¿no? El curador viene de esta cuestión de curar también, ¿no? De cuidar. Estoy de acuerdo. Ahorita
Ahorita me pregunto si él hubiera querido ser recordado más como escritor que como artista visual, pero supongo que es una pregunta que no nos compete responder y que vamos a tener que omitir. Sí, y hacer ambas, ¿no? Por eso digo omitir, porque creo que no podemos descuidar ninguna de la otra y tampoco podemos opinar por él. Sí, y además yo creo que el sujeto como tal, o sea, todos somos sujetos complejos, no estamos definidos por una cosa, o sea, nos definen muchas cosas. Ajá. Así lo vamos a terminar, me parece un excelente final. Gracias Chilín, Randy Rojas aquí en la cámara. Bueno, nos despedimos. Gracias Leslie querida, gracias por venir.